Hoy va a grabar la de la mañana, prof. Saludos a todos. Sí, está bien. Entonces, a todos los que están, todos los participantes tienen la oportunidad de venir en la mañana o en la noche a la clase que le convenga. Aquí en la mañana tenemos no tantos participantes que tenemos en la tarde. Entonces, más oportunidades en la mañana para participar, para preguntar, para comentar, para preguntar. Bienvenidos todos a nuestra lección 2 de nuestra clase que se llama La Biblia, la Iglesia Cristiana. Hoy vamos a estar estudiando la primera parte de la historia del día de Pentecostés. En la lección 3, el martes, vamos a estar hablando de la segunda parte de la misma historia, porque es una historia grande y rica. Ahí vamos a dividirlo en dos. Pero antes vamos a empezar con los saludos. Vamos a comenzar. Entonces, cada uno puede saludar a sus compañeros. Ya tenemos un grupo más íntimo, entonces puede conocer un poco de los otros participantes. Vamos a comenzar con Damaris. Damaris, otra vez, buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pues en esta mañana rica que está aquí en Managua, asoleada pero fresca, les saludamos y estamos expectantes de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, Damaris, igualmente. Seguimos con Ovidio. Sí, buen día a todos. Un gusto saludarles desde Honduras. Hemos venido capacitándonos con Academia Cristo y estamos muy agradecidos con la calidad de maestros que tiene y con esa enseñanza, esa paciencia también que tienen los profesores para enseñarnos la palabra, y de esa forma vamos alimentándonos espiritualmente. Les deseo un buen día y que aprovechemos esta clase que el profesor Andrew la domina muy, pero muy bien, a la perfección. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Ovidio. Igualmente. Seguimos con Álvaro. Álvaro, otra vez, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor, y buenos días, hermanos. Ya, qué pena haber hablado tanto, pero nos dio el tiempo. Los invito en YouTube, ahí les estoy escribiendo en el chat para que busquen lo que hago a través de Pámpanos. El altar del sembrador está en YouTube en varios videos. Bendiciones. Excelente, qué bueno este ministerio que tiene. Y gracias por compartir. Siempre es una parte muy bonita del programa poder tener este intercambio entre gente de muchos lugares que tienen, bueno, sus propios ministerios y dónde están. Qué bendición. Gracias, Álvaro. Seguimos con Ricardo. Ricardo, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Profesor Andrew, que Dios les bendiga. Es un placer, ¿verdad?, para mí poder estar en esta Academia Cristo y aprender, pues, la verdad que el Señor me ha bendecido bastante, y que Dios bendiga sus vidas, sus familias, y que todo esto sea para la voluntad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Saludos desde San Pedro Sula, Honduras. Desde San Pedro Sula. Muy bien, Ricardo. Excelente, muy bien, gracias, Ricardo. Seguimos con Jaime. Jaime, buenos días, bienvenido. Jaime, ¿me escucha? Tiene el micrófono desactivado, Jaime. Si quisiera saludar al grupo. Ahora sí. Ok, buenos días, soy Jaime de Guatemala. Es un placer, un privilegio estar en Academia Cristo, aprendiendo más y más y más de la palabra de Dios. Saludos cordiales, pastor, y a todos mis compañeros y compañeras de estudios. Gracias. A usted, Jaime. Qué gusto estudiar la palabra con usted. Seguimos con Isabel. Isabel, bienvenida. Buenos días.
Isabel, ¿me escucha? Buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Que Dios lo todo y aquí feliz, contenta por estar aquí de nuevo y poder estudiar la palabra del Señor, que me hace tanto bien a mí. Me encanta aprender cada día más para poder también yo enseñar. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien, excelente. Gracias, Isabel. Ahora saludamos también a Ángel. Ángel, otra vez, buenos días. Muy buenos días, pastor. Muy buenos días, compañeros. La verdad que esperando este momento, pues, porque sabemos que es de mucha bendición y adquirimos mucha sabiduría. Desde aquí, desde Guatemala, desde San Miguel Petapa, Villahermosa, un saludo con mucho cariño para todos y que la paz de Dios prevalezca en sus corazones. Muchas gracias, Ángel. Igualmente. Qué bendición estar aquí con ustedes para la segunda lección de nuestro curso. Estudiamos Hechos 2, 1 al 21 en esta lección. Para comenzar nuestro estudio, oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón, para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra, para que el Espíritu Santo fortalezca mi fe. Amén. Amén. Bien, entonces, bueno, como ya tenemos lo del respeto y como vimos el martes, hay mucho respeto mutuo en este grupo, entonces no hay mucho de qué hablar en ahí en esta diapositiva, pero también un recordatorio que vamos a andar con nuestros micrófonos desactivados, pero estamos aquí para compartir. Entonces, cada vez que tengan un comentario, una pregunta, una duda, especialmente en esta clase de la mañana, porque no tenemos tantos. El martes llegaron 35 personas en la clase de la noche, entonces es un poco más difícil para poder contestar todas las preguntas o escuchar todos los comentarios, pero aquí en la clase de la mañana hay bendición de tener menos participantes también. Entonces, cualquier cosa, comentario, pregunta para participar, cualquier cosa que quiera hacer para participar, aquí estamos es un intercambio de edificación por el estudio de la palabra de Dios, por eso estamos. Pero después de hablar, por favor de volver a desactivar el micrófono para que todos puedan oír al que habla claramente. Gracias. Profesor, si me permite un comentario leve, breve. Adelante, Ovidio. Sí, mire que yo siempre he mantenido la idea de que nos deben de enviar la grabación de la clase que nosotros recibimos. Imagínense, hoy somos menos, en la noche son más, las preguntas son menos, y cuando hay menos, pienso que hay más preguntas. Las preguntas de la mañana, algunas pueden diferir a las de la noche, y si nos envían lo que nosotros tal vez no comentamos y que tomamos nota, no es lo mismo, y no sé si fuera posible que nos enviaran nuestra propia grabación. Sí. Pero ya es... Honestamente, Ovidio, gracias por la sugerencia. Siempre cuando enseño las dos clases de la mañana y de la tarde, grabo uno de cada uno. Lo que pasa es que para poder ponerlos en YouTube tengo que bajarlo y después subirlo de nuevo a YouTube y como mayordomo de tiempo, siempre hago uno o el otro. Pero Perfecto. dicho esto, todos siempre tienen la bienvenida de venir a la otra clase. Si uno viene en la mañana, uno puede venir otra vez en la noche si quiere y al revés. Perfecto, de acuerdo, profesor. Gracias, disculpe. No, está bien, está bien. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, la bendición de tener 8 participantes nada más aquí es el poder comentar. Gracias.
Ok, vamos a empezar con nuestra actividad de repaso, actividad para empezar, que es una investigación de la fiesta de semanas en el Antiguo Testamento. ¿Alguien nos puede compartir unos detalles sobre esta fiesta? Ángel, por favor. Sí, en la pregunta decía investigar la fiesta de las semanas en el Antiguo Testamento. Pues yo pude investigar que, como decía en el video también, que significa quincuagésimo, son 50. Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas judías y para celebrarlo gran cantidad de ellos subían a Jerusalén para dar gracias a Dios y adorarle en el templo. A los 50 días de la Pascua de los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas o fiesta de las semanas que en sus orígenes tenían carácter agrícola. Y también lo pude investigar leyendo lo que es Éxodo 23 del versículo 14 al 19, donde encontramos que dice: 3 veces en el año me celebraréis fiestas, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. En el 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Excelente, muchísimas gracias, muy completa la investigación. Gracias, Ángel. Y Amén. bueno, muy vinculado a la charla antes de la clase, ¿verdad? Hablando de la agricultura, era el pueblo de Israel, era una cultura con mucha agricultura, entonces celebración de las primicias de la cosecha. Muchísimas gracias, Ángel. ¿Algo que agregar, Álvaro? No, los invito, para no ampliarme mucho, es a que lean Deuteronomio 26, que habla de las primicias y los diezmos, pero también hace un recorrido de todo lo que es ese aspecto de consagrarse y de consagrarle al Señor todo lo que, los frutos de las cosechas. Ese capítulo ha sido guía para mí y para mi esposa, y de verdad que comprende mucho, y de obras de misericordia y todo eso, que es más o menos lo que nosotros hacemos. Naturalmente, aprende uno que no es por obras, lo que mucho dice ahí, y el Señor me ha apartado un poquitico de esa labor agrícola, lo estoy haciendo solo para mí, pero no como lo pretendía hacer yo antes, y como lo pueden ver en los videos que les digo que hay en YouTube, de Pámpanos, el altar del sembrador. Pero para no ampliarme, Deuteronomio 26. Sí, sí, Deuteronomio 16, y especialmente en Deuteronomio 16 vemos que ellos traen ofrendas al Señor de las primicias, y un aspecto interesante es que fueran siempre, como dice Deuteronomio 16, versículo 10, que dicen ahí, las ofrendas serán voluntarias. Entonces vendrían ellos para ofrecer de corazón ofrendas voluntarias al Señor. Y una otra cosa, entonces, a veces hay confusión sobre las días de fiesta del Antiguo Testamento, los días de fiesta del Antiguo Testamento, días de reposo. Colosenses 2:16 nos explica: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, luna nueva, o los días de reposo. Entonces vemos que todo ese sistema del Antiguo Testamento de ofrendas, de sacrificios, de celebraciones, en versículo 17 de Colosenses 2 dice: esto es una sombra de lo que está por venir, por lo real y verdadero, pero lo real y verdadero es Cristo. Entonces nosotros vemos que ellos tenían un sistema especial, especialmente de los sacrificios, para recordarles que iba a venir un sacrificio del pecado, el último sacrificio. No hay necesidad de otro. También los días de fiesta ya no aplican a nosotros, pero nos pueden enseñar
del contexto bíblico en que vivían ellos aquí en Hechos 2. ¿Álvaro, otro comentario? Sí, un ejemplo de eso es precisamente sobre los diezmos en ese mismo pasaje. Prácticamente esos diezmos, dice la palabra ahí, que es cada 3 años. Sí. En Deuteronomio 26. Sí. Entonces es bien interesante para aquellos que se someten a la ley estrictamente, que piden los diezmos cada 8 días, cada año. Aquí se diezmaba cada 3 años. Sí, sí, exactamente. Y punto también importante, hablando de los diezmos, entonces, ¿cómo sabemos? Habla hay mandamiento en el Antiguo Testamento sobre los días de fiesta como esta, hay mandamientos sobre los diezmos. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles mandamientos aplican a nosotros hoy en día? No sacrificamos bueyes en nuestras iglesias, en nuestros templos hoy en día, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a saber? Siempre recordamos que Jesucristo cumplió todos los requisitos de la ley, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a vivir vidas de agradecimiento, de gratitud, y acerca de las ofrendas que traen, leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Entonces, por ejemplo, 2 de Corintios 9:7 dice que cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón, no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles leyes guardamos? Hay unas leyes que son ceremoniales, que no aplican a nosotros. Un ejemplo de otra ley es lo de los diezmos. El Nuevo Testamento nos hace claro que la ofrenda es de corazón, ¿verdad? No nos obliga a dar una cantidad, pero uno puede usar el diezmo como un buen patrón, una guía, pero no es el diezmo del Antiguo Testamento, de las primicias o otras cosas, ya no es obligatorio. Veo la manito también de Isabel. Isabel, ¿un comentario? Yo quería comentar sobre lo del diezmo. Sí. Lo que pasa es que los años que llevo participando en la iglesia, yo entendía por la enseñanza que me daban que era obligatorio, uno tenía que dar el diezmo, o sea que era una cosa que tenía que darse. Y yo ahora hace poco, bueno, con la clase anterior otra clase que estoy también, ahí hablaban de que el diezmo no es obligatorio, que es algo que uno da de corazón y que tiene que ser alegre, que la palabra lo dice. Pero yo siempre cuando hablaba este tema me ponían otros versículos, me decían, no, sí, aquí y allá. Pero yo entiendo, no sé si me equivoco, de que entonces el diezmo no hay que darlo, pero sí uno tiene que dar una ofrenda de corazón y lo que uno quiere dar voluntariamente. Sí. Esto sería parte de lo que estamos hablando, porque esto sería las primicias, que sería otra cosa diferente al diezmo. No, está en lo correcto, Isabel. Completamente lo dijo bien. Es que las primicias es otra manera de decir como ofrendas de las primeras partes de la cosecha que ellos tenían en una cultura con mucha agricultura. Entonces, hoy en día, las ofrendas que traemos, lo queremos dar por gratitud, porque Dios nos dio tanto, queremos participar en el ministerio, queremos dar a Dios porque Él nos ha dado todo, entonces, pero es de corazón. Entonces, entendemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Bueno, no quisiéramos desviar tanto, es parte de la lección de hoy, pero vamos a enfocarnos más en lo que dice en Hechos 2. Entonces, Ovidio, ¿un comentario más sobre la investigación? Solo yo tenía unos puntos ahí, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos y de las trompetas, que también se celebraron en esos tiempos. Ajá. No, pues para ver si nos explica usted mejor. Bueno, entonces hubo en el Antiguo Testamento tres fiestas grandes. Ellos tenían otros días de celebraciones,
pero los tres principales fueron la fiesta de la Pascua, que celebraron para recordar la liberación de Israel de Egipto, la fiesta de Pentecostés o de las primicias, que celebraron 7 semanas o 50 días después de la Pascua, y la celebración de los tabernáculos, que venían más tarde en el año. Ellos viajaron desde donde estaban a Jerusalén, al templo, siempre para celebrar estas 13 ocasiones muy importantes. En la fiesta de los tabernáculos que no mencionamos, ellos vivían en tiendas. También se llama a veces fiesta de tiendas, porque ellos vivían en tiendas para recordar su jornada desde Egipto a la tierra prometida. Bien, ok, entonces ya esto es la fiesta. Entonces, cuando hablamos hoy del día de Pentecostés, estamos pensando en lo que pasa aquí en Hechos 2, ¿verdad? Ellos pensaban en la fiesta del Antiguo Testamento. ¿Y por qué utilizó esta ocasión? Vamos a verlo en los detalles de la historia. Dios escogió este día para anunciar públicamente este mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos venían a Jerusalén para la ocasión, judíos de todas partes. Lo vamos a ver. Fue una gran oportunidad para el evangelismo, para compartir el Evangelio. Bien. Hay unas cosas que les voy a poner aquí en la pantalla. Las citas bíblicas, que Pentecostés significa 50 o los 50 días después de la Pascua. También se llama la fiesta de semanas, porque pasó 7 semanas después de la Pascua. Descansaban y llevaban ofrendas, de que ya hablamos, y peregrinaban, que es el punto importante, porque Jesucristo utilizó este día para enviarles a los discípulos el Espíritu Santo, porque habían venido a Jerusalén mucha gente. Estaban allí muchos para el día de Pentecostés. Les menciono otra cosa, el proyecto final. Como les comenté en la clase anterior, el proyecto final de este curso es un examen de 8 preguntas claves. Una va con cada lección del curso. La pregunta de hoy es una pregunta sencilla. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés? No lo vamos a contestar ahora. Más adelante, después de haber ya estudiado la historia como grupo, vamos a volver a contestar la pregunta. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Es importante porque hay muchas ideas sobre el día de Pentecostés y vamos a dejar que el texto nos habla sobre el propósito del día y lo vamos a contestar. Para poder estudiar la historia, vamos a usar el método que usamos. Ya ustedes estudiaron la historia en el video, en la lectura, en la preparación para la lección. Ya empezamos con un captar por hablar de la investigación. Ahora vamos a usar las preguntas de considerar, las 7 preguntas sobre los detalles de la historia y después las 5 preguntas de consolidar. Aquí estamos, Hechos 2. Vamos a usar, la lectura fue más larga, incluyó la lectura un poco del capítulo 1 de Hechos 1, en el cual eligieron los discípulos a Matías para tomar el lugar de Judas. Pero vamos a considerar aquí en la clase Hechos 2, 1 a 21, la historia de la llegada del Espíritu Santo. Y vamos a dejar la segunda parte de la misma historia para la lección que viene. Pero vamos a estar enfocados aquí en Hechos 2, 1 al 21. Si tienen una Biblia y quiere abrirla a Hechos 2, está bien. Las preguntas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia?
¿Quiénes son los personajes? Ángel, por favor. Sí, primeramente Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, la multitud, los 11 judíos piadosos, Pedro, peregrinos de otros países y Matías. Hasta ahí, si hay algo más que me pueden ayudar, pastor o los hermanos. Creo que sí, creo que serían todos, Ángel. Gracias. Ok. Tal vez podríamos mencionar que en esta historia habla de los personajes, puede decir todos. En versículo, déjame ver. 14. Sí, habla de todos los que estaban, habitantes todos de Jerusalén, pero más adelante habla de toda la humanidad, versículo 17, en que habla de toda la humanidad, habla de que Dios Padre iba a derramar su espíritu sobre toda la humanidad. Entonces es un mensaje para todos. Es un parte importante del día de Pentecostés. Lo vemos en las lenguas que hablaban los discípulos, en los lugares de donde venían la gente, en el mensaje de Pedro, que el mensaje de Jesucristo es para todos. En el Antiguo Testamento vemos algo que Dios había encapsulado su promesa en un solo pueblo, ¿verdad? Y tenían leyes también para separarse el pueblo de sus vecinos, de muchos pueblos incrédulos, porque Dios quería mantener esa promesa, mantener el linaje de la promesa, mostrar que iba a venir un Salvador de un solo pueblo. Pero cuando vino Jesucristo, vemos en esta pregunta, ¿quiénes estaban ahí? De todas partes, venían de todas partes, y el mensaje es para toda la humanidad. Es un punto importante de la historia de Pentecostés. Se enfatiza el texto, ese punto. Es para todos. Es un Salvador de todos, no solamente para los israelitas, sino es para todos. Bien. Ok, esa es la pregunta de quiénes. Aquí tenemos un mapa. En versículo 9 y 10 y 11 menciona muchos lugares. Aquí tiene un mapa de dónde venían, de 3 continentes, de África, Asia y Europa. Menciona personas de 3 continentes que venían a Jerusalén, se congregaba ahí. Y parece que porque utiliza la palabra habitantes en versículo 14 y en versículo 5 se dice que vivían en Jerusalén. Ellos vivían allí, pero venían de todas las naciones conocidas. Entonces entendemos que pasaban tiempo ahí, pero venían de todas partes. Entonces venían, entonces puede ser que vivían por un tiempo más corto, tal vez habían venido de todas partes para la Pascua, para celebrar la Pascua y ahora de esta fiesta también. Pero ahí estaban, de todas partes. Es el mensaje importante, un mensaje clave aquí de la historia. Bien, la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Damaris, por favor. Podemos encontrar varios objetos. Entre ellos tenemos el cielo, el viento recio, tenemos las lenguas repartidas como fuego, tenemos vapor de humo, el sol, la luna, entre otros. Sí. Bien. Gracias, Damaris. Muchos objetos, ¿verdad? Que nos ayudan a entender el estruendo, ¿verdad? Habla de las lenguas de fuego. Tal vez podemos hablar del supuesto vino de que hablaron
la gente de las acusaciones, los sujetos también en las profecías de Joel, interesante, que nos llaman la atención, ¿verdad? Y algo que mencionar ahí, porque es importante en la interpretación de la historia, ¿de qué habla estos objetos en la profecía de Joel? Habla de señales de sangre, fuego y humo. Habla de la luna y habla de todo eso que iba a pasar antes de que llegue el día del Señor. Hay unos que han comentado de eso. Muy importante siempre dejar que la escritura interpreta a sí misma. Pensamos en estas cosas. Cuando habla de humo y sangre y otras cosas así, pensamos en, puede ser que está hablando a la mente de Israel cuando piensan en humo y fuego y sangre, pensaba en la liberación de Egipto, ¿verdad? Las plagas y cómo sacaron de una manera milagrosa que viene de Éxodo 7, capítulo 7 al 12. Entonces, es una señal que Dios que liberó a su pueblo anterior, los iba a liberar de nuevo, pero en otra manera, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Eso es lo que dice en versículo 21. Entonces, habla de otra liberación. Otra cosa, otra parte de la escritura que utiliza un lenguaje muy parecido sería en Lucas 21, cuando Jesucristo habla de los últimos tiempos. Y aquí habla también del día del Señor, el último día. Esas cosas iban a pasar. Habla de las señales, de desastres naturales, de terremotos, de tormentas, de revolución, de guerras. Entonces, otra cosa que invoca palabras así al creyente, que cada vez que vemos señales en este mundo de guerras, revoluciones, terremotos, desastres naturales, nos llama la atención para recordarnos que va a venir de nuevo Jesucristo. Y habla de aquí de últimos días en Hebreos 1 y 2, especialmente versículo 2 del primer capítulo de Hebreos. Habla de los días finales o los últimos días, dependiendo de la traducción. Está hablando y lo que es obvio es que cuando el Nuevo Testamento habla de los últimos días, habla del tiempo después de la primera venida de Jesucristo en Belén, visiblemente, y su segunda venida cuando va a venir de nuevo, como estudiamos en la última lección, ¿verdad? Como los ángeles decían que iba a venir de nuevo. Entonces, otra vez los objetos nos ayudan a entender la historia. Los objetos de las señales nos recuerdan de la liberación de Israel y las señales del fin del mundo de que habla Jesucristo, especialmente en Mateo 24 y 25 y Lucas 21. Entonces, los objetos nos ayudan a entender. En vez de inventar algo nuevo, vemos que estos son conectados a otras partes de la palabra de Dios. Bien. Adelante, entonces. ¿Isabel iba a comentar? No. Oh, está No. bien, ok. Está bien. Está bien, ok. Adelante, entonces. Otra cosa, ¿dónde ocurrió esta historia? Ahora Isabel, tiene el micrófono desactivado, Isabel. En Jerusalén, En en Jerusalén. el aposento alto. Sí, bien. Empiezan en el aposento alto o la casa de que habla en versículo 2, ¿verdad? Estaban en el mismo lugar, dice en versículo 1, a lo mejor estaban en ese mismo aposento alto donde se congregaban. Y después empiezan ahí y después están entre toda la gente, ¿verdad? Entonces se acercaron toda la gente para escuchar de ellos. Bien, muy bien. Entonces, pero en Jerusalén es correcto, es donde ocurrió, es donde
donde venían la gente para celebrar el día de Pentecostés. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Otra vez tenemos una respuesta muy clara en el texto. ¿Cuándo 50 ocurrió? días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua. después de la resurrección de Jesucristo. Exactamente, exactamente. Entonces, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, muy claramente, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Gracias, Isabel. Es el cuándo. ¿Cuál es el problema? Nos ayuda a entender que bueno, la acción de Dios en una historia, ver qué es el problema, porque vivimos en un mundo caído con tantos problemas. ¿Qué está haciendo Dios aquí para resolver el problema en el mundo? ¿Cuál es el problema que vemos? ¿Cuál es el problema? Damaris. Bueno, y lo que yo veo aquí, el problema es la incredulidad de la gente. La gente no creía, por lo tanto se burlaban de la manifestación del Espíritu Santo. Sí, sí, exactamente, Damaris. Vemos la incredulidad de la gente en sus burlas, ¿verdad? Las burlas que hacían, la incredulidad de la gente. En la evidencia son sus burlas. Bien, ¿algo más sobre el problema? Ok, ahora. ¿Álvaro iba a comentar? No. Ok. La burla al Espíritu Santo. Sí, la burla del Espíritu Santo, ¿verdad? Está bien. Porque ellos decían, pues, la acusaban, pero se estaban era burlando del Espíritu Santo por desconocimiento o por lo que fuera. Es el único pecado que no perdona a Dios, es la burla del Espíritu Santo. Ajá. Bueno, eso es una cosa. Y habla de la burla del pecado contra el Espíritu Santo cuando uno endurece su corazón contra la obra del Espíritu Santo. Es el único pecado que no se perdona. ¿Por qué? Porque es la incredulidad y somos salvos por medio de la fe. Entonces, pero aquí en este lugar no estoy seguro que tenemos este pecado final de endurecer el corazón contra el Espíritu Santo, porque vemos que muchos de ellos al fin de la historia creyeron, ¿verdad? Entonces no fue como endurecer en una manera final el corazón contra el mensaje. Pero, Profe. bueno, sí, Ovidio. También ellos cuando escucharon a los discípulos hablar en lenguas, pensaban que estaban borrachos, porque algunos se preguntaban que qué decían, ¿verdad? Y que por qué hablaban en el mismo idioma. Entonces dijo alguien, es que están borrachos, dice. Ajá, sí, exactamente. Vemos como tal vez podemos decir, hablando de lo que mencionó también Álvaro, tal vez, y conectado a lo que dijo Damaris, tal vez identificamos el problema como una falta completa de fe. Y lo vemos que burlaban de ellos, de ser borrachos y eso, y su incredulidad completa es mostrada en cómo hablaron, en su manera, y también por estar completamente ciegos a la verdad, al inicio de la historia, ¿Por qué? Bueno, ellos hablaban en otros idiomas, entonces no fue algo, y en idiomas, no fue algo que no se podían entender, estaban hablando en la propia idioma de tantas personas. Fue un milagro poder hacer eso. Y ustedes me pueden escuchar batallando con el español. No es algo fácil de hacer, mucho menos cuando uno ya está borracho, ¿verdad? Entonces sería aún más imposible cuando uno está borracho.
hablar en otro idioma. Pero ellos estaban comunicándose a cada uno en su propio idioma. Entonces, nos muestra la incredulidad completa de la gente. Fue una acusación ridícula. ¿Por qué? Porque sería imposible hablar en otro idioma, sin estudiarla, es un milagro, y aún menos cuando uno está borracho. Entonces, es el problema, esa incredulidad, que burlaban del Espíritu Santo, que hablan así, como, están borrachos. No tiene sentido lo que decían. Bien, ahora vamos a repasar los eventos, otra vez como una manera de evaluar bien la historia. Nos vamos a enfocar en Hechos 2, 1 a 21. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo inicia la historia? ¿Quién quiere empezar con los detalles con los cuales empieza la historia? Damaris, por favor. Bueno, eran las fiestas de Pentecostés. Estaban todos los apóstoles juntos, unánimes, dice la Biblia. Ajá. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba. Ujú. Y entonces dice que se llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y se Ajá. depositó sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a hablar en diversas lenguas. Ujú. Y comenzaron a repartirse según la necesidad de cada uno de ellos. Pero ellos perseveraban siempre unánimes, cada uno en el templo. Dice que compartían el pan, comían juntos, estaban alegres. Sí, eso viene del fin de la historia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Después de hablar en lenguas, ¿qué pasa? Vienen toda la gente, ¿verdad? Entonces se acercaron muchos, ¿verdad? Y después tenemos este discurso de Pedro. Vamos a ver la segunda parte de su sermón en la lección que viene. En esta parte, ¿cómo empieza el discurso? Entonces, están hablando cada uno, podemos imaginar que cada uno está hablando con personas de diversas partes del mundo. Los judíos habían dispersado en todas partes, regresaron a Jerusalén, hablaban sí una lengua común, pero tenían lengua materna de cada lugar. Venían a Jerusalén, están hablando, después de hablar individualmente con la gente, ya se puso de pie Pedro y empieza su sermón. ¿Y de qué hablaba? Profe. Para empezar, Ovidio. Sí, dice, Pedro con los 11 a voz de cuello dijo, compatriotas judíos, compatriotas judíos y todos ustedes, dice, tienen que están en Jerusalén, déjenme explicarles que lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, dice, como suponen ustedes. Apenas son 9 de la mañana, dice. En realidad lo que pasa es que lo que anunció el profeta Joel sucederá, que en los últimos días Dios dice, derramaré mi Espíritu Santo, todo el género humano, a los hijos y a los hijos de ustedes, y los hijos de ustedes profetizarán. Sí, gracias Ovidio. Y él empieza con esta profecía para mostrar que no fue la borrachería que están viendo ahí, fue un cumplimiento de la profecía hecho más de 800 años antes por el profeta Isaías, Joel, y concluye con algo importante. Y eso nos lleva
a nuestra séptima pregunta. Se resuelve el problema de la incredulidad de la gente. Y no vamos a ir hasta, bueno, porque hay más sobre esta pregunta más adelante en la historia, pero ahora creo que vamos a ver la respuesta aquí en los versículos estudiados hoy. Ángel, por favor. Sí, sí se resuelve la historia. ¿Por qué? Porque hubo una cosecha espiritual al final y en el cual, aprovechando la llegada de muchos peregrinos, la llegada de muchos peregrinos, llegaron y creyeron en Jesús, que fue su Cristo el Salvador. Y yo lo puedo leer aquí en lo que es, si me gustan acompañar al capítulo 2, versículo 41 y 42. Ajá. 41 y 42 dice: así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí se resuelve, pastor. Sí se resuelve. Sí, gracias, Ángel. Y gracias. Y eso va a ser la resolución última. Y vamos a estudiar la segunda parte del capítulo también el martes. Pero creo que dentro de los versículos que tenemos hoy, 1 al 21, también nos dice cómo se resuelve, ¿verdad? Álvaro, ¿qué nos iba a decir? Sí, ya iba precisamente para eso, para el pasaje bíblico, para la porción que estamos estudiando. Claro que se resuelve el problema, que fue el cumplimiento de la promesa. Ajá. Ante la partida del Señor Jesucristo, se cumple la promesa de la llegada del Espíritu Santo, esa manifestación. Entonces, Sí. Se resuelve el problema de esa manera. Exactamente. ¿Y cómo se resuelve la incredulidad por la predicación del Evangelio, el mensaje de Jesucristo? Como vemos que es el derramamiento del Espíritu Santo, entonces recibieron los discípulos un don especial de poder hablar en lenguas. La gente recibieron un don espiritual del Espíritu Santo que fue la fe, ¿verdad? Y lo vemos en versículo 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, por la fe, por haber escuchado el mensaje, y lo vamos a ver en lo que nos dijo Ángel. Y vemos los resultados en los corazones de la gente por el mensaje que fue compartido personalmente en su idioma materna y también públicamente en el sermón de Pedro. Bien, ok, nos lleva a nuestra segunda parte, que es, segunda parte en esta lección, que es consolidar. Vamos a tomar lo que hemos visto en la historia y sencillamente lo vamos a consolidar a ver lo que dice a nosotros hoy en día, 2000 años después. ¿De qué se trata la historia aquí de Hechos 2, 1 al 21? En pocas palabras, ¿de qué se trata? Veo la manito de Damaris, por favor. Bueno, la historia trata del cumplimiento de la promesa de Jesús que le hizo a los apóstoles de enviar el Espíritu Santo. Y fue enviado el Espíritu Santo sobre ellos. Bien, muy bien, exactamente. Entonces, vemos el cumplimiento de la promesa que estudiamos en la última lección, ¿verdad? Y también el cumplimiento de la promesa hecha 800 años atrás por el profeta Joel. Entonces habla de eso, el Espíritu Santo. Otra vez les recuerdo que es la pregunta clave de esta lección, de qué se va a tratar en el examen final. Esta pregunta, el propósito del día de Pentecostés fue que la palabra se proclama por los discípulos en una manera especial. Fue el propósito del día de Pentecostés. Con el resultado de que nos comentó antes Ángel, de fe por medio de la predicación de la palabra. El mensaje de Jesucristo a mucha gente. Eso es de qué se trata la historia. El cumplimiento de la promesa, también puede decir el establecimiento de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia
cristiana. A veces hablan del día de Pentecostés como el cumpleaños, el día de cumpleaños de la iglesia cristiana. Porque ahí, de un grupo pequeño de apóstoles y unos otros, vemos que estableció algo más grande por la predicación. Bien, nuestra segunda pregunta, siempre una pregunta difícil, pero importante, aplicando la historia a mi vida, pensando en mi vida. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? A pensar en los detalles, a usar la historia como espejo. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Álvaro, por favor. Los prejuicios. Sí. Prejuicios, cuando uno ve, por ejemplo, predicadores muy acertados, cuando uno ve gente que está haciendo las cosas para el Señor bien y uno a veces prejuicio. Bien, gracias Álvaro. Entonces a veces nosotros pensamos como o despreciamos a otras personas por su raza, por de dónde viene, por su clase social. Y es pecado, es falta de amor para nuestro prójimo. Y aún peor cuando los que ya tienen la capacidad de poder compartir la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos estos prejuicios que nos previenen compartir la palabra de Dios con otra persona. Aún más triste, ¿verdad? Cuando algo pasa así. Pero confesamos los pecados cuando hemos caído en pecados así. Gracias, Álvaro. Damaris también. Bueno, yo encontré aquí dos. Uno es perseverar unánimes en la oración, porque muchas veces le fallamos a Dios por los afanes de la vida. No permanecemos, no perseveramos en la oración. Y eso es un factor importante para mantenernos unidos con el Espíritu Santo. Y el otro que yo encontré para mi vida, aplicarlo a mi vida, es a veces no entender las manifestaciones del Espíritu Santo que hace con otros hermanos. Y eso nos lleva a criticar y eso podemos caer en pecado. Así que tenemos que tener mucho cuidado con criticar las manifestaciones que el Espíritu Santo hace en otras personas. Bueno, gracias, Damaris. Más adelante en esta clase, para concluir, vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12 vemos que ellos se peleaban en la iglesia por cuestión de la diversidad de dones del Espíritu Santo, como los que burlaban o se burlaban de los apóstoles, menospreciando a los demás en Corintios por los dones que no tenían o pensando que ellos fueran superiores a su prójimo por los dones que tenían. Entonces vemos que la cuestión de dones, vamos a hablar de eso, y sí, por el mal entendimiento de la obra del Espíritu Santo podemos caernos en pecado también. Pensar que nosotros sabemos mejor que Dios es quien es el que da los dones. Gracias, Damaris. ¿Algo más? Ok. Después de ver nuestros pecados y confesar nuestros pecados, tenemos la alegría de saber que tenemos un Dios que nos perdona, que es amor, que quita nuestro pecado. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? Hechos 2, 1 al 21. Cualquier persona. Jaime, Ricardo, Ángel, Ovidio, Álvaro, Isabel, Damaris. ¿Qué dicen? Hermano, Dios le bendiga. Ricardo, por favor. Veo el amor de Dios derramándose en el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted, Ricardo. Muy buena respuesta. Entonces, el Espíritu Santo también viene a nosotros, ¿verdad?
pecados que somos, ya hemos confesado nuestros pecados, el Espíritu Santo es también enviado a nosotros por cómo recibieron ellos el mensaje que fue para los que recibieron el mensaje de Mesopotamia, Judea, Capadocia, etcétera, recibieron el mensaje. Nosotros también, el Espíritu Santo utiliza su espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, viene a nosotros todavía hoy en día. Tenemos este Espíritu Santo a pesar de nuestros pecados. ¿Y qué pasa? Es el que nos capacita para invocar el nombre del Señor, para ser salvos, ¿verdad? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y la promesa también es para nosotros. Gracias, Ricardo. Veo a Ángel, por favor. Sí, pastor, yo también aplicado a lo que es mi vida, primeramente lo veo en el versículo 4, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como usted decía al principio, ya teniendo un idioma raizado de años, sería difícil, ¿verdad? Pero también aplicado a mi vida, también lo veo en la misericordia de Dios, aún sin merecerlo, la oportunidad que me está dando de aprender más de su palabra y preparándonos, gracias a Dios, con pastores que están predicando lo que es la palabra fiel y perfecta, pues. Entonces, para ir y predicar la enseñanza verdadera y no falsas doctrinas. Gracias, Ángel. Y qué bendición. Nosotros todos hemos recibido tener la palabra de Dios, que Dios utilizó estos mismos apóstoles para preservar su palabra, ¿verdad? En la historia tenemos la palabra dicha y compartida de los testigos de la resurrección de Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, en la lección 3. Pero nosotros tenemos la bendición de haber recibido el mismo mensaje que se recibió en el día de Pentecostés por la palabra. Y es la bendición, el amor de Dios para nosotros, preservar su palabra para que hoy en día recibamos el mismo mensaje de amor, de perdón y de paz en Cristo Jesús. Gracias, Ángel. Un comentario más, Álvaro, por favor. No, ratificando lo de Ángel y a título personal. Uno, el fortalecimiento de la fe, que cada día aumenta. Y dos, es el entender las escrituras definitivamente, porque a pesar de que nuestros pecados contristan el Espíritu Santo, Él está ahí y uno va entendiendo cada vez la palabra y por gratitud uno quiere agradar a Dios. Entonces, en mi caso personal es eso, el aumento de la fe y el entender la palabra, porque antes uno leía y no entendía mayor cosa. El entendimiento se abre con la presencia del Espíritu Santo. Sí, gracias, Álvaro. Y vemos en esta historia la obra visible del Espíritu Santo. Qué bendición también la obra invisible en nuestros corazones del mismo Espíritu Santo, que todavía está activo hoy en día. Gracias, Álvaro. Ok, vamos entonces a la cuarta pregunta. Por gratitud de todo lo que hemos recibido, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer aquí en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Dios les bendiga, amados. Ricardo, por favor. Lo que me enseña esta porción de la escritura es que debo ser lleno del Espíritu Santo cada día, porque necesito recibir más del amor de Dios para poder llevar el mensaje del Evangelio con amor a los perdidos, a los necesitados. Y me enseña a hacer por la gratitud, ¿verdad?, de que me permite el privilegio de recibir al Espíritu Santo, pero también por que me conserva la vida, aun cuando no lo merezco, aun cuando no soy digno, ¿verdad? Él me preserva la vida, me mantiene, ¿verdad?, en este mundo y me da el privilegio de poder hacer su voluntad en gratitud. Muchas gracias.
A usted, Ricardo. Entonces, dos cosas, sí, ¿verdad? Pedir que Dios nos llene con el Espíritu Santo y lo hace Él, lo está haciendo ahora mismo, ¿verdad? Por el estudio de su palabra ya nos llena del Espíritu Santo aquí en el estudio de la palabra de Dios, quien obra por medio de lo que estamos estudiando ahora. ¿Para qué? Para que salgamos, compartamos lo que hemos recibido, el mensaje de Jesucristo. Muy bien, gracias, Ricardo. ¿Algo más? Una respuesta muy completa, gracias. Vamos adelante a la última pregunta de consolidar. Entonces, pensando, tenemos muchas historias bíblicas que podemos compartir. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? El mensaje de Hechos 2. ¿Cuándo sería una buena situación? Siempre, Ajá. a toda hora, en todo momento. Qué pena que no levanté la mano, pero se me soltó. Sí, no, está bien, está bien. Sí, gracias, Álvaro. Gracias, en todo Siempre. momento. Y, Sí, hay una temporada propicia, digamos que es la Semana Santa o el Pentecostés, pero hablar del Espíritu Santo y de su obra permanente mientras viene Cristo en victoria es siempre, el momento es siempre. Creo que a toda hora en nuestras prédicas debe estar presente el Espíritu Santo y hablar de su papel en este sí, proceso. sí, sí, gracias, Álvaro. Entonces hay dos cosas aquí, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante para recordar, que Jesucristo es para todos, gente de todos los continentes, de todas las razas y los idiomas. Y también hay otra cosa que podemos, no es obligatorio, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Ya no tenemos la ley o el mandamiento de tener que celebrar días de fiesta, pero y les comenté antes que se ha llamado el día de Pentecostés como el día de cumpleaños de la iglesia cristiana. Dios usando la predicación para llamar a mucha gente a la fe en Cristo Jesús. Entonces, también en nuestra libertad cristiana podemos celebrar 50 días después de la Pascua el cumpleaños de la predicación de la palabra, del mensaje de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Bien, entonces también podemos usar esta historia entre creyentes para mostrar que tenemos un trabajo importante y a veces con una congregación cristiana es muy fácil pensar mucho en la gente dentro del aposento, ¿verdad? Dentro del aposento alto y pensar, bueno, es que a mí me gusta este estilo de música. A mí me gusta esta hora para nuestra adoración. Pero nos anima esta historia a pensar en las personas fuera de las paredes de una iglesia, del templo, y cómo vamos a alcanzar a ellos. Queremos buscar maneras para llevar la palabra a ellos en sus propios idiomas, en la manera en que hablan, en una manera alcanzable para ellos, porque el mensaje es precioso, ¿verdad? Entonces, eso nos anima a nosotros los creyentes a querer salir para compartir la palabra de Dios con todos. Bien, vamos a concluir con un tema importante. Antes, un comentario más sobre la pregunta. Ricardo. Sí, muchas gracias, profesor. Creo que nosotros hemos de predicar la palabra como en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? A los creyentes, a los incrédulos, porque eso es lo que nos ha mandado el Señor a llevar el mensaje, ¿verdad? De amor, pero también de sanidades, de milagros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo eso es lo que hace lo sobrenatural. Entonces,
esta historia sería buena compartirla en todo momento y en todo lugar, porque si analizamos bien, toda Latinoamérica conoce y han escuchado de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, este mensaje, pues, todo lo conocemos y sabemos, pero hemos desobedecido al Espíritu Santo porque no hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer por los apegos y enredarnos en el mundo. Y creo de que este cuadro, ¿verdad?, que estamos viendo de Hechos 2, es un desafío para toda la iglesia, que nos corresponde ir a predicar el Evangelio con la llenura del Espíritu Santo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Ricardo. Es muy bueno porque nos lleva a un tema importante de que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es? Bueno, hablando de los dones del Espíritu Santo, porque es una pregunta muy importante. ¿Y qué es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia hoy en día? Y la historia de Hechos 2 enfatiza el punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue el propósito del día de Pentecostés? Fue la predicación de la palabra, ¿verdad? Fue el enfoque, fue el mensaje, y Dios utilizó un milagro en esa ocasión para poder compartir la palabra de Dios con muchos. El mensaje fue el propósito del milagro, ¿verdad? El milagro no fue el mensaje, el milagro fue el propósito para poder compartir el mensaje. Es importante la distinción. Vamos a hablar de un tema importante y por cuestión de tiempo, eso es lo que vamos a hacer. Le voy a dar la enseñanza sobre los dones del Espíritu Santo que viene de 1 Corintios 12. Es un tema muy amplio y entiendo que ya hemos llegado al fin de nuestro tiempo. Entonces, sin preguntas o comentarios, les voy a dar la enseñanza. Vamos a concluir la clase. Todos los que quisieran hablar más del tema pueden quedarse después de la despedida para poder hablar más, porque quisiera hacer dos cosas: dejar los que tienen que irse con tranquilidad después de la despedida, pero para los que tienen más tiempo, que quisieran hablar más del tema, se pueden quedar para hablar del tema. ¿Está bien así? Porque ya hemos llegado hasta más de una hora. Entonces les voy a sencillamente compartir con ustedes de 1 Corintios 12 y después de la despedida lo podemos hablar más. Entonces eso es lo que dice 1 Corintios 12. Es una parte de la Biblia que habla de los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que dice específicamente Pablo en primer lugar a los corintios, pero también a nosotros hoy en día. Dice: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Entonces habla del estado natural de la gente. Incrédulo, enemigo de Dios, ciego a las cosas de Dios, arrastrados hacia los ídolos mudos, en su caso. No eran creyentes. Es el estado natural del ser humano. Pero dice: por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen un don del Espíritu Santo, el don de la fe, ¿verdad? Es la obra, y aquí dice: nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Hay una sola manera de llamar Señor a Jesús. Eso es lo que dice, lo que decía también en Hechos 2. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay otra manera de ser salvo, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Nadie puede llamarlo. Entonces es el Espíritu Santo que nos empuja. Cada creyente tiene ese don del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo para darnos fe.
pero hay diversidad de dones después. Ok, seguimos entonces. 1 Corintios dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Entonces, cada uno tiene sus propios dones para servicio, ¿verdad? No son iguales. Bueno, tenemos un regalo que es igual que el regalo de otro creyente, que es la fe, pero también hay diversidad después. No todos tienen todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otros el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, otra vez para poder compartir. A otro el mismo Espíritu le da fe, especialmente pensamos en una fe muy que uno puede compartir, una fe como muy fuerte. A otro dones de sanidades, no a todos, pero a unos. A otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus. Y en 1 de Juan habla de discernir los espíritus, es entender lo que es falso y lo que es cierto. A otro el don de diversos géneros de lenguas, a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Entonces, unas cosas, vemos una diversidad. No dice que todos van a poder hablar en lenguas, no dice que todos tienen el don de ciencia, un entendimiento profundo para poder compartir. Hay muchos dones que menciona, ¿verdad? Pero no todos tienen todos esos dones. Eso es un resumen. La obra principal del Espíritu Santo que creamos en Cristo es la obra principal. El Profe. mismo. Bueno, Ovidio, no vamos a tomar los comentarios y preguntas ahora. Todos los que quisieran. Solo un comentario. El don de ¿cómo se llama? De hacer discípulos también. Sí. Sí, y eso podemos incluir entre los dones, ¿verdad? De poder y de tener como sabiduría y ciencia para poder compartir la palabra de Dios. Bien, entonces, y hay una lista de dones, especialmente en versículo 8 a 11. La cuestión de hoy es la cuestión de hablar en lenguas. Vemos algo muy especial en el día de Pentecostés, que ellos, las idiomas en las cuales hablaron, no fueron como ruidos no entendibles. Ellos decían la gente que ellos los oían hablar en su propia lengua. Entonces, ellos hablaron en lenguas conocidas, lenguas que comunicaban el evangelio. Entonces, ¿qué decimos sobre el don de lengua? Pero no hay duda que tenían en ese tiempo el don de lenguas. Dos cosas que quisiera mencionar aquí, y si quisieran discutirlos o preguntar, lo vamos a hacer después de la despedida. Nosotros tenemos una bendición que ellos no tenían en ese tiempo. Ya tenemos la revelación completa del Señor, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento, que ellos no tenían. Entonces nosotros tenemos algo, si queremos saber lo que es la revelación de Dios, ya tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Segunda cosa es que aunque dice que el don
que hablar en lenguas sí es un don de Dios. No nos dice que es necesario, ni nos promete que lo vamos a recibir siempre. Entonces, en el capítulo después, cuando habla de las lenguas, dice que ellos llegará a su fin en 1 Corintios 13. Entonces, no hay promesa que vamos a tener ese don hoy en día, ni hay promesa pero específicamente dice en las escrituras que en 13, versículo 8, las lenguas dejarán de hablarse. Bueno, entonces, ¿ya ha pasado? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios no contradice a sí mismo. Entonces, si hay un predicador que está hablando en una lengua que no entendemos, pero en su mensaje que entendemos está hablando en falsa doctrina, Dios no va a contradecir. Entonces, no va a decir algo en su palabra y una cosa que no está de acuerdo con ese mensaje por la boca de una persona que está predicando y habla en lenguas. Entonces, si habla en lenguas y tiene falsa doctrina, su mensaje no es de Dios, ¿verdad? Porque Dios no se contradice. Y también vemos un mensaje muy claro en la Biblia. Concluye el libro de Apocalipsis que nos dice que nosotros no tenemos el derecho de quitar ni agregar nada a su palabra. Entonces, diciéndonos en ese lugar hay otros que la palabra de Dios es suficiente. Entonces, si alguien quiere agregar a la palabra de Dios y dar un mensaje que no viene de la palabra de Dios, vamos a decir, ¿y por qué? Bueno, la Biblia no nos dice que lo necesitamos. No, sí, hay don de lenguas de que hablan en la palabra de Dios y que vemos en la historia de hoy. Pero tenemos mucho cuidado en insistir que tiene que existir o insistir que todos lo tienen que tener hoy en día o aún decir que es una promesa de Dios que lo vamos a tener porque tenemos otra bendición. Bueno, yo sé que es un tema muy amplio, muy grande y tal vez de muchas preguntas y de mucha discusión. Entonces, si tienes preguntas o dudas o comentarios o algo de que quisiera hablar, lo vamos a hacer después de la despedida. Pero este es lo de la enseñanza. Vamos a tener una discusión después aquí en la clase. El proyecto final. El propósito del día de Pentecostés, como mencionamos, cada lección tiene su pregunta clave que va a aparecer también en la prueba o el examen final. El propósito del día de Pentecostés, si tiene que ver con lo de idiomas, el propósito no fue el hablar en lenguas, el propósito fue lo que pasaba después por medio de las lenguas, la predicación del mensaje de Jesucristo, ¿verdad? A personas de muchos lugares para que ellos también se salvan por invocar el nombre del Señor, como dice Hechos 2:21. Bien, la tarea. Ver el siguiente video para la lección 3. Voy a poner el enlace en el grupo. Leer Hechos 2:21 al versículo 47 y contestar una pregunta que les voy a poner en el grupo de WhatsApp. El martes vamos a estar aquí otra vez al mismo tiempo para la lección 3. No sobre el tema de que vamos a hablar después de la despedida, pero sobre la tarea. ¿Hay preguntas sobre la tarea? ¿Cualquier cosa? Sobre la tarea, ¿me puede recordar la pregunta 1 que no la encuentro? De la primera lección, no la encuentro. La pregunta, bueno, voy a ver. La pregunta de la primera lección fue, ¿qué finalidad o propósito tiene la iglesia? ¿Qué finalidad o propósito tiene la iglesia? Gracias. De nada. ¿Algo más?
sobre la tarea? Bien, entonces, ahora vamos a concluir con una oración, después despedirnos y después hablar un poco más. Padre Celestial, te damos gracias por la obra del Espíritu Santo. Lo vemos en la historia del día de Pentecostés. Te damos gracias y gloria por su obra hoy en día en nosotros. Te damos gracias por que en tu misericordia enviaste a nosotros el Espíritu Santo hoy en día por tu palabra, la herramienta del Espíritu Santo para fortalecernos en la fe, para asegurarnos que a pesar de nuestros pecados, en tu misericordia nos salvaste por la obra salvadora de tu Hijo Jesucristo, nos perdonaste y nos estás, bueno, tienes un lugar en el cielo para nosotros. Ayúdanos, Señor, en vista del gran regalo de la salvación que hemos recibido por la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, que nosotros, motivados por tu amor para nosotros, en amor para nuestro prójimo, compartamos este gran regalo del mensaje de Jesucristo con nuestros prójimos, nuestras familias, amigos, conocidos y las personas con quienes tenemos contacto. Señor, fortalécenos en la fe para poder fortalecer a los demás. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Que Dios los bendiga, que tengan un resto de día muy especial. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias, igual, bendiciones a todos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes y sobre toda su iglesia. Gracias, igualmente. Bendecido día para todos. Muchas gracias. William, buenos días. Bueno, gracias por estar aquí al fin, qué bueno. Muy buenos días. Me incorporé al final. Me confundí la hora aquí al computador que estaba mal cuadrada y lo estaba mirando mal, pero no, estaba muy atento de las lecturas, de todo el proceso que está realizando. Muy interesante y muy encantado con todo lo que se está haciendo en el nombre del Señor Jesús. Amén, William. Y les voy a poner la grabación en el grupo más adelante para que puedan ver lo que falta, o también está invitado a venir a la clase de la noche también si quiere. Sí, en la noche, si Dios quiere, el Señor me lo permite, estaré ahí acompañándolos para fortalecer pues lo que se hizo en el proceso del día de la mañana o en la mañana. Excelente, muy bien. Gracias, Pastor. Bendiciones a todos. A usted, Isabel, Amén. bendiciones. Amén, gracias. Pastor, Gracias, bendecido día. Gracias, William. gracias, Pastor, por la clase del día de hoy. Bendiciones para todos. Gracias, Tamaris. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bien, entonces los que todavía están, si quisieran hablar un poco más del tema de los dones espirituales, aquí estoy. ¿Hay preguntas o dudas o comentarios que quisieran compartir? Profesor. Sí, Ovidio. He visto yo en algunas iglesias que hablan, que según tienen don de lenguas, pero como dice la misma Biblia, si alguien no hay quien interprete lo que dice, mejor que se calle, ¿verdad? Que no lo exprese. Sí. Porque de repente quienes lo están escuchando no saben lo que está diciendo. Sí, exactamente. Y está en este pasaje que mencionó de que es necesario, importante tener a alguien para interpretar. Está en 1 Corintios 14, versículo 28. Y creo que vemos el porqué aquí en Hechos 2. Porque vemos que el uso del idioma no fue el fin o no fue el propósito del día de Pentecostés.
fue el medio que Dios eligió usar en esa ocasión para compartir el mensaje de Jesucristo. El propósito o el fin fue en versículo 21, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No fue la predicación de la palabra, y usó en esa ocasión las lenguas maternas de la gente ahí para poder comunicar el mensaje. Si este propósito no existe, la lengua o el hablar en lenguas no es su propio fin. Es un medio, es una herramienta que Dios utilizaba en esa ocasión en Hechos 2 y también en otras, como habla en 1 Corintios, sí, es un don del Espíritu, pero es un don que edifica en cuanto es entendible. Disculpe, profe, 1 Corintios 14 dijo. 14:28. Bueno, déjeme confirmarlo. Ajá. Y Hechos 2. Y sí, 28 y Hechos 2, vemos que hablaban en como lenguas conocidas en Hechos 2, versículos 6, 7 y 8. Entonces, y dice Gracias, en versículo 6 que ellos los oían hablar en su propia lengua, la lengua de las personas, y después en versículo 8 dice cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna. Entonces, para decirnos que estaban hablando en lenguas claras, entendibles y conocidas. Bueno, gracias, profesor. De nada. ¿Algo más? Damaris o Ricardo o Damaris. Jaime. Pregunte. ¿Algo más aquí? Bueno, profesor, yo aprovecho para retirarme. Muchas gracias por su tiempo y le agradecemos y estaré pendiente de la grabación. Siempre es una bendición, Ovidio. Que Dios le bendiga. Amén. Creo que Damaris tenía un comentario o pregunta. Sí, era siempre con el mismo tema del don de lenguas. Uh-huh. Y eso es lo que yo le refería en la respuesta. Cuando mucha gente ve las manifestaciones del Espíritu Santo en algunas iglesias, ¿verdad? Pues mucha gente se asusta. Uh-huh. Pues la gente hace algunos gestos, algunas cosas, algunas palabras que no se entienden, y entonces eso no edifica a algunas personas, porque no entendemos lo que están haciendo. Pero también no podemos olvidar de que, digamos, si el Espíritu Santo viene sobre mí y me hace danzar, y entonces tal vez otras personas lo van a ver raro, pero eso es una relación entre Dios y yo, digamos. Yo puedo danzar aquí en mi casa cuando estoy sola, y eso es una manifestación del Espíritu Santo cuando viene sobre mí. Pero aquel detalle de la Biblia dice cuando estemos en la iglesia, y si no hay quien interprete esa lengua, mejor que nos callemos, porque no edifica el resto, porque no se entiende lo que se está hablando. Uh-huh. ¿Esto es correcto, no? Sí, hablando de la lengua y lo que enfatiza aquí en esta historia y lo que mencionó Ovidio es la edificación por el mensaje. Y en amor a nuestro prójimo, vamos a querer compartir un mensaje que edifica, que es el mensaje de Jesucristo. Por eso dice lo que dice Pablo en 1 Corintios 14 y en Hechos 2. Y también tiene otra cosa en 1 Corintios 14, lo que dice al fin del orden, habla de un orden en las congregaciones o en las reuniones de una congregación. Para terminar la discusión, viene en el último versículo de 1 Corintios 14, es un resumen. Siempre hablando de todo, ¿cómo hacemos todo?
todo se haga decentemente y con orden, porque queremos, y el propósito otra vez es el mismo que el día de Pentecostés, para que todo sea enfocado en el mensaje, que no distraemos de la palabra, del mensaje de Jesucristo. Y lo vemos en el orden del día de Pentecostés. Lo vemos en como 3 partes, lo que estudiamos hoy, ¿verdad? Vamos a estudiar más el martes, pero en primer lugar estaban reunidos y venía el Espíritu Santo de una manera especial sobre los discípulos. Segundo, ellos hablaron, venían la gente, habían escuchado el ruido, el estruendo, venían a ver. ¿Y qué fue el milagro para ellos? Escuchar ellos hablar en su propio idioma. Entonces, imaginamos probablemente muchas conversaciones entre los discípulos y las personas de las diversas partes del mundo. Después, hay otro orden. Después de estas conversaciones individuales, Pedro se puso de pie. Entonces, hay otra parte en que todos están congregando y él está hablando, y ya probablemente está hablando de una manera en el idioma conocido por todos, que sea arameo, que fue el idioma ahí de Judea, o puede que todos los judíos hubieran sabían, o puede ser que fue el griego, que fue el idioma común del Imperio Romano en ese entonces. Entonces, pero vemos el orden y pensamos en la misma cosa en cuando hablamos de lenguas o no solamente de lenguas, sino generalmente del propósito de las reuniones de una congregación, los servicios o los cultos. Porque estamos ahí sino para compartir un mensaje claro de Jesucristo. Y no queremos hacer lo que distrae de ese propósito importante que vemos en el día de Pentecostés. Respuesta muy, muy larga, Damaris, pero espero que estemos claros. Muchas gracias, pastor, quedó claro. Ok, gracias. Ricardo, ¿tiene un comentario? Sí, profesor, Dios le bendiga. Bendiciones, Damaris. Fíjese que hay un hermano aquí en Honduras, que él vive en otra ciudad del país, y pues él se congrega en un ministerio. Entonces, ese ministerio tuvo un evento de reunir a todas las iglesias filiales de ese mismo ministerio. Entonces, vinieron de diferentes lugares del país y fuera del país y se reunieron. Entonces, tuvieron un evento. Y el hermano dice que cuando estaban hablando en lenguas, escuchó, dice, a una de las personas que estaba hablando en lenguas. Dice que la persona estaba hablando en lenguas y nadie le entendía, pero él sí pudo entender lo que decía. Y dice que él escuchaba una voz que decía: voy a destruir la iglesia. Entonces, él me dijo a mí eso. Yo pues, lo que le dije fue que él tiene el don de interpretar las lenguas, pero que se podría analizar que esa voz es una voz, ¿verdad?, de demonios, ¿verdad?, que intentan copiar las lenguas en los ministerios, pero que él la pudo interpretar y que nadie más la interpretó y que se lo comunicara a su pastor, ¿verdad? Y pues esa misma pregunta, pues yo se la comenté a un hermano de aquí de la iglesia y él me decía de que también puede ser, ¿verdad?, que no sea la voz del diablo, sino que sea la voz de Dios, porque de repente esa iglesia de repente está haciendo mal o está haciendo bien las cosas delante de Dios, pero no sé a qué conclusión llegar. Bueno, Ricardo, creo que demuestra un peligro, ¿verdad? Ahí es que cuando uno enseña, bueno, no hay un ejemplo en la Biblia de uno hablando de bueno, en una sola ocasión Pablo habla de hablar en el idioma de ángeles, pero
No sabemos exactamente, no nos dice exactamente lo que hacía. Pero en cada ejemplo, por ejemplo, el libro de Hechos está lleno de ejemplos de predicaciones de Pedro, que estudiamos hoy, de Pablo y de otros, y cada vez está un idioma entendible. Creo que esta historia me muestra que con este uso de lenguas, es cómo sabemos que es de Dios o no. Sabemos si está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, porque eso es firme y seguro y no cambia. Pero si está hablando en lenguas y otros lo están, y aun si alguien está interpretando, ¿cómo van a saber si el que habla en idiomas es correcto, el que interpreta es correcto? Va a ser como opiniones y no podemos probar que es de Dios porque, bueno, si no es entendible porque sabemos que es de Dios que está de acuerdo con su palabra. Y otro resultado es que ya no están hablando del único mensaje que salva, que es el Evangelio de Jesucristo. Ya están hablando de actos humanos en vez de hablar de actos de Dios, que es su obra salvadora, que es el propósito de la iglesia, ser testigos de Jesucristo, ¿verdad? Como estudiamos en el capítulo pasado. Sí, de hecho, Ricardo, hablando de Honduras, en diciembre yo tuve el gusto de estar en Honduras para visitar a alguien que estudia con nosotros, que ha estudiado mucho con nosotros, y fuimos nosotros a una iglesia y escuchamos un mensaje de un predicador que hablaba en lenguas. Y la gente estaba y captó la atención de la gente con sus lenguas. Pero en su sermón, en su predicación, cuando hablaba en lenguas, enseñaba mucha falsa doctrina. Mucha, fue como, sí, tan fuerte y está completamente en desacuerdo con la palabra de Dios. Entonces, estas lenguas de que utilizaba captó la atención de la gente para un mensaje equivocado y que dañaba la fe de ellos, porque él hablaba de una salvación por obras y no por Jesucristo. Entonces, es otra vez, no podemos siempre decir, ¿verdad? Porque la Biblia no dice que cuando como dicen, sabemos que al fin de cuentas tenemos la palabra segura en el Nuevo Testamento que las lenguas dejarán de hablarse. Está en 1 Corintios 13, versículo 8. No sabemos cuándo, si ya pasó o va a pasar, pero sabemos que dejarán de hablarse las lenguas. No tenemos la promesa de Dios que Él nos va a hablar por las lenguas, pero sí es seguro que Dios nos va a hablar por medio de su santa palabra. Entonces, muy importante aferrarnos al fin. Bueno, el punto es tan importante que el propósito de una reunión de la iglesia no sea una manifestación así, que no tiene nada que ver con un mensaje que es cristocéntrico. Amén. Entonces, profesor, es posible, ¿verdad?, de que los demonios puedan copiar, ¿verdad?, las lenguas y incluso, ¿verdad?, en la iglesia. Y como usted lo acaba de decir, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar de acuerdo a la palabra de Dios, que es la palabra segura, ¿verdad?, que la palabra trae orden, trae edificación, no trae confusión ni trae, ¿verdad?, tampoco acusación.
Entonces, el hermano me decía de que esa voz que él escuchaba, o sea, él entendía y él escuchaba que decía que iba a destruir la iglesia. Entonces, creo de que lo que debemos, ¿verdad?, es orar y pedirle al Señor que nos dé la revelación. Bueno, Siempre en la palabra de Dios. Sí, bueno, y qué confusión tratar de discernir que, bueno, quién está hablando, quién está hablando del correcto, el que interpreta, el que habla en lenguas, es muy difícil saber, pero si regresamos a la palabra de Dios, tenemos algo seguro y firme. Y lo que mencionó también antes es muy correcto. Entonces, en segunda de Corintios 11, versículo 14 dice, y esto, hablando de obreros fraudulentos, y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Entonces, ¿qué advertencia para la iglesia saber que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz? ¿Cómo sabemos? Y cómo sabemos que es de Dios? Y eso es donde vamos a como 1 de Pedro 1, cuando nos contesta la pregunta. Entonces, ¿cómo sabemos si es de Dios o no? 1 de Pedro 1:25, que utiliza palabras del profeta de Isaías, nos dice cómo sabemos que es de Dios. Dice, todo hombre es como la hierba. No queremos seguir a un hombre porque es como la hierba. Y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, queremos como regresar a lo que es firme. Bueno, vamos a tener líderes en la iglesia, está bien. En las iglesias donde congregamos, bueno, y Dios quiere que tengamos líderes y los que predican y enseñan, y eso está bien. Pero nuestra confianza, nuestra cosa segura es la palabra de Dios, que permanece para siempre, porque los hombres van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, amén. Muchas gracias, profesor. Un gusto, Ricardo. ¿Algo más de qué quisieran hablar ustedes? Bueno, qué bendición estudiar la palabra de Dios con ustedes hoy. Me voy a despedir en el nombre del Señor, y con el favor de Dios nos vemos el martes de la semana que viene. Si antes tienen una pregunta o duda, aquí estoy para poder hablar de la palabra de Dios con ustedes. Sí, muchas gracias, profesor. Que tenga un buen día. Dios le bendiga a Damaris. Que la pasen bien, ¿verdad? Gracias por su amabilidad. Bendiciones. Gracias, Ricardo. Que Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos. Hasta el próximo martes, si Dios lo permite. Feliz día. Amén, amén. Muchísimas gracias, Igual. Damaris.